Seguimos con más informaciones aquí en directo. Me acompaña en estudios Rosy Salazar, ella es abogada de Demos. Vamos a hablar de este tema que comentábamos, nos conmocionó a todos ayer, el hallazgo del cuerpo de esta chica Marjorie Keiko Vega y las circunstancias en las que fue asesinada, la confesión de su asesino, y esto nos lleva a pensar en todos los otros casos de feminicidio que hay, no solamente en nuestro país, sino a nivel de Latinoamérica. ¿Qué se está haciendo? Y sobre todo las recomendaciones para evitar que estos casos sucedan. Gracias por estar con nosotros, Rosy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tú eres abogada. Queremos hablar primero del tema penal, porque hay una ley de feminicidio en nuestro país. ¿Hasta qué punto se está cumpliendo y hasta qué punto alcanza, en realidad, el endurecimiento de estas penas para los culpables de hechos de este tipo? Lo que sucede es que actualmente en el Código Penal existe la figura del feminicidio dentro del tipo de parricidio. Lo malo que para el caso en concreto no serviría, porque esta figura del feminicidio íntimo, que es la figura que han establecido, tiene que estar dentro del ámbito de una relación o exrelación, de enamoramiento, de pareja, ¿no? Y en este caso, el médico no era que tuviera una relación de enamoramiento con la chica o un ex, pero en un concepto más amplio, como se maneja a nivel de la Corte Interamericana, como se maneja a nivel de México, ¿no? Y como existe ahorita un proyecto de ley a nivel de Congreso que se está discutiendo todavía, está la otra figura del feminicidio no íntimo, que justo es en estos casos, es decir... Claro, porque la idea de incluir el término feminicidio en nuestro Código Penal era precisamente para proteger a las mujeres que mueren por el hecho de ser mujeres. Claro. ¿No? Y al restringir solamente a parejas convivientes o que han tenido una relación, estamos dejando desprotegidas a todas otras mujeres que mueren a manos de hombres que no han tenido una relación con ella, pero que tienen la misma intención. Claro, esos son varios casos, ¿no? Está el caso de ella, un caso supuesto podría ser, por ejemplo, de que yo postule un puesto de trabajo con un compañero, yo lo gane y él me asesine por el hecho que no soporte que yo, siendo mujer, haya ganado el puesto de trabajo. Entonces, eso sería una figura de feminicidio, pero que encuadra en la clase de no íntimo, ¿no? O algo que pasa, y pasa bastante, que es que alguien se enamore de ti o tenga una fijación contigo, tú nunca le hiciste caso y esa persona en su desesperación al sentirte rechazado te agrede, te mata. Sí, sería la misma figura, sería un feminicidio no íntimo. ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo se lleva en el Código Penal, en nuestra legislación, casos como esos, por ejemplo? ¿Cómo se ha tipificado? Ahí tienes que tipificarlo en otros tipos penales. Podría ser homicidio, podría ser, si ha habido, como en el caso de Marjorie, por ejemplo, Keiko, que ha habido premeditadamente el tema de la violación sexual, sería violación sexual seguida de muerte, ¿no? Ya se tendría que utilizar otras figuras penales para poder sancionar a esas personas, ¿no? Pero realmente ahí la intención de ellos no es directamente, por ejemplo, matar por el hecho que te quiero asesinar y quitar la vida, sino te mato porque eres mujer, porque no me agrada que tú agarres un puesto que yo me lo merezco. Entonces, hay otro tema subjetivo de fondo que no se vería con esas figuras. En cambio, con la figura del feminicidio, sí. ¿No? Y me hablabas también de lo preocupante o lo desventajoso que puede ser que no haya una cultura de que los jueces vean los temas de género, ¿no? Que el criterio de los jueces no esté llevado a un tema de género. Sí, a nosotros nos preocupa mucho desde Demos el tema de que todavía tiene que ser, digamos, los jueces tienen que integrar como un enfoque de interpretación dentro de la argumentación jurídica el enfoque de género. ¿Y por qué es esto? Porque, por ejemplo, ahorita con el caso de Marjorie, que es lamentable, pues, lo que va a pasar y lo que yo estaba escuchando en los medios es que muchos hablan del secuestro, pero realmente eso todavía lo va a definir el Instituto de Medicina Legal, cuánto tiempo ella estuvo secuestrada, si ella murió el primer día o no. Pero la intención del médico fue violarla, por eso es que la sedaba, ¿no? Eso quería preguntarte, ¿cómo queda en ese sentido? Porque la defensa de la familia está pidiendo secuestro porque el secuestro tiene cadena perpetua. Sí. Básicamente es eso. Claro, ellos quieren la mayor pena y es entendible porque ha muerto la hija de esa familia, eso es totalmente comprensible. Pero lo que va a suceder acá es que se tiene que evaluar si realmente la tuvo secuestrada un lapso de tiempo, como dice el Tribunal Constitucional, para que configure el delito de secuestro, o él, el día que la sedó, que ha podido ser el primer día, la violó y murió, es decir, por una sobredosis en el tema de sedarse, y él lo que ha hecho ha sido enterrarla para que no aparezca el cuerpo. En ese caso no sería secuestro, en ese caso sería violación sexual en inconsciencia, y la pena máxima con la agravante, que es la muerte, sería 25 años, ¿no? Ahí hay otro tema, porque lo que dicen es que el médico no tenía intención de matarla, ¿no? Solamente de violarla, condenable por demás, y que se le pasó la mano. Entonces, digamos, que él asesinara no fue intencional.
Claro, y ahí es lo que se va a tener que evaluar. Es terrible, como te digo, se va a tener que evaluar muchas cosas. Lo que nosotros esperamos es que cuando los magistrados y magistradas, a quien le vaya a llegar el caso, analice, no utilicen figuras para disminuir la pena. Porque la verdad es que cuando uno analiza las sentencias que hay de violación sexual, muchas veces o no se sanciona al inculpado o se disminuye la pena, porque creo que en el imaginario, no solamente los magistrados, sino en el imaginario social, la violación sexual no es un delito que deba ser totalmente rechazado, y la forma de rechazarlo, por lo menos los magistrados, es sancionándoles con la alta pena, ¿no? Por eso te decía lo importante que es el enfoque de género, porque un juez X podría decir, bueno, este señor quería violarla, pero no tuvo intención de matarla. Entonces ahí voy a tomar en consideración que no hubo intención, y acá de lo que se trata es que es una mujer. Claro. Y se le quiso hacer todo esto porque es mujer. Sí, y el otro tema que a nosotros, porque también está pasando en los medios, es esta idea de que utilizan la figura de la confesión sincera, que como él confesó, y no fue así, porque la confesión sincera es cuando no te tienen detenido, cuando no eres sospechoso, entonces tú vas y confesas. Él negó primero. No, sí, pero a él ya lo habían detenido, y él luego de todo el tema de las interrogatorios ha confesado, y ahí no es confesión sincera, porque la confesión sincera es como que nadie sospecha de mí, nadie sabe de mí, y yo voy y digo, no, saben que yo soy el culpable. En cambio, en él era el principal sospechoso, ¿no? El caso de que esta niña sea menor de edad, tenga 16 años. Sí, ahí hay todo un tema porque, claro, el Tribunal Constitucional, a raíz de las relaciones sexuales de adolescentes consentidas, han declarado inconstitucional justo este tema de entre los 16 y 18 años. Entonces, ahí la figura que se utilizaría sería el de la violencia sexual en general. Pero como te señalaba, acá en el Instituto de Medicina Legal es muy importante la pericia que vaya a ser médica, ¿no? Forense, porque ellos van a determinar, número uno, si ella estaba realmente inconsciente, si fue sedada, número dos, cuándo se suscitó la violencia sexual, si fue el primer día que desapareció o fue después de 5 días, 6 días, y número dos es el tema de la muerte, es decir, si ella la violaron estando muerta o la violaron antes de morir, porque eso también va a cambiar las figuras penales, ¿no? Porque hay una figura penal que endurece las sanciones para violación a menores de edad seguida de muerte, pero ella tiene 16 y eso es de 14 para abajo, sí, ¿no? Sí, ella no entraría en ese supuesto por ahora. Por eso es que lo que nosotros señalábamos es que en esta interpretación del Tribunal Constitucional lo que tenían que hacer los magistrados es simplemente interpretarla en el supuesto de que justo es consentida la relación cuando son adolescentes. Pero en el caso del no consentimiento sí aplicar justo la pena de ese artículo que es para menores de edad, ¿no? Pero ese es todo digamos, esto va a ser ya dependerá mucho del magistrado o la magistrada que asuman el caso, ¿no? Sí, bueno, el tema legal está bastante complicado. De todas maneras, este sujeto, este doctor Ángel Valdivia, va a ir a la cárcel. De todas maneras, ¿no? Y lo tienen que inhabilitar médicamente, ¿no? Sí, por supuesto. De todas maneras, la idea es que casos como estos sienten precedente para que los jueces puedan fallar después, pero de acuerdo al enfoque correspondiente. Claro. No quiero dejar de conversar contigo, Rocío, el tema de la prevención. Una niña de 16 años yendo sola al médico, a un médico de confianza, sí, pero con antecedentes como los que dicen algunas amigas, que ya anteriormente salió dopada, que un médico te lleve dopada a tu casa, son indicios de que puede haber algo que no es correcto. Claro. ¿Dónde están los padres, no? Sí, ahí es todo un tema bien complejo, ¿no? Porque, por ejemplo, en las políticas de salud se establece que para que los adolescentes puedan acceder a los métodos anticonceptivos tienen que ir acompañados de el padre o la madre. El tema, como te digo, es complejísimo porque ¿qué adolescente le va a decir a su papá también que va a ir a acceder a métodos anticonceptivos? Lo que sí tiene que ver es creo que también una función supervisora también del Ministerio de Salud y del Colegio Médico, de supervisar también a todos los médicos que tengan consultorios, no solamente los públicos, sino los privados. Sobre todo eso, ¿no? Una casa hecha consultorio. Claro. Donde nadie se ve, no hay supervisión, claro, no hay más tendría personas. que haber supervisión del Estado de, número uno, ver, comenzando que este médico sea médico realmente, porque lo que he escuchado en las noticias es que aparentemente él es odontólogo y no ginecólogo. Y número dos, ver si la instalación o la infraestructura realmente es la adecuada como para dar el servicio médico, ¿no? Y número tres, ver
si no hay quejas o denuncias respecto de él a las consultas, porque también, por algo también existe este libro de reclamaciones que tanto habla uno, ¿no? Ese es otro tema importante en el que organizaciones como Demus incide bastante, y es en el tema de la denuncia. Aparentemente este sujeto tiene otra denuncia de una paciente que, creo que son dos, ¿no? Una que dice que también la sedó y abusó de ella sexualmente, y otra que dice que la llevó el novio para que este sujeto le practique un aborto contra su voluntad. Entonces es momento para que todas las mujeres que han pasado por este consultorio, que han acudido a buscar los servicios médicos de este doctor Ángel Valdivia y que tengan alguna sospecha que probablemente las circunstancias en las que han salido sean similares, denuncien, ¿no? Que se acerquen por lo menos a preguntar para saber si les pasó o no les pasó, y que no tengan miedo. Sí, es muy importante el tema de la denuncia, porque lo que sucede es que, bueno, este tipo de hecho que le sucede a cualquier mujer, adulta o niña, sí impacta mucho en lo subjetivo. Entonces sí es entendible que muchas no hayan denunciado hace tiempo atrás, pero habiendo esta situación, sí sería ideal que vayan a denunciar, porque esto va a contribuir a que no quede impune no solamente el caso de Marjorie, sino el caso de ella. Quienes tienen vergüenza pueden ir primero a Demus, en vez de ir de frente a la comisaría donde no sabes si te van a tratar bien, mal, si te van a hacer sentir bien, preguntas incómodas, etcétera, etcétera. Pueden acudir a organizaciones podrían acudir como organizaciones como Demus, o lo ideal también es que existen del Estado los centros de emergencia mujer, que también hay, por ejemplo, ahí hay psicólogos, hay abogados, hay trabajadores sociales que los pueden guiar, y por ejemplo el centro de emergencia mujer, uno de sus fines es prevenir, pero también contribuir a la erradicación de la violencia, ¿no? Y creo que algo importante también es señalar, pero por un tema preventivo, es que no solamente la violación sexual se da entre extraños, sino también se da entre parejas. Aquel cónyuge o conviviente o enamorado o que obligue, quien sea, o que obligue a cualquier mujer, sea adulta, adolescente o niña, a tener relaciones sexuales, eso es una violación sexual. Y cualquier intento también tiene que ser denunciado. O cualquier tentativa. Dicen, no llegó a violarme, pero lo intentó, y como no llegó a ocurrir el acto en sí, pues no lo denuncio. Claro, o lo que vas a escuchar muchas veces en parejas, no, él quería obligarme, pero yo le dije que no, y ya paró después de que forcejea. Eso es intento de violación sexual. Entonces eso también uno puede denunciar, ¿no? Y no permitir que eso suceda. Es decir, es muy difícil romper eso, pero sí sería adecuado que acudan, no necesariamente un abogado, pero que sí acudan, por ejemplo, a un centro de salud, para tener, por ejemplo, una psicóloga la ayude a poder enfrentar ese tipo de hechos, y rompa con eso. O ambos también, ¿no? Para frenar la violencia. Muchísimas gracias, Rosy, por estar con nosotros. Es importante que se conversen temas de este tipo. Gracias por estar con nosotros. Rosy Salazar, abogada de Demus. Vámonos a la pausa rápido y regresamos.